Bienvenido a Escuela de Recursos, el lugar donde aprender a crear todos los materiales que necesitas, con herramientas sencillas como PowerPoint y Canva. Bienvenidos a Escuela de Recursos, mi nombre es Maite Gan de Lluvia de Ideas y hoy tenemos un nuevo minicurso en el que vamos a aprender a crear recursos para desarrollar la lógica matemática de forma lúdica y manipulativa. En esta ocasión vamos a utilizar Canva. Para ello es necesario que os creéis un perfil y tengáis la cuenta, puede ser gratuita, incluso hay una opción educativa muy interesante. Ahora vais a ver que podemos crear nuestros documentos, nuestros proyectos desde diferentes plantillas, por ejemplo, estas son para póster, o también podemos crear un documento, un proyecto desde cero. Aquí vamos a crear un diseño en blanco. Nos aparece en formato folio, bueno, creo que es otro tamaño, pero en un tamaño póster. Para ello nosotros vamos a cambiar las medidas, vamos a poner 29,7 por 21 centímetros, que es el tamaño A4 de folio, y lo vamos a poner en horizontal. Yo voy a utilizar unas imágenes que tengo creadas previamente para la portada de este pack de números y también otra de fondo con las gotitas de lluvia de ideas. Vosotros podéis crear vuestras propias imágenes de fondo, si queréis puedo enseñaros en un videotip cómo hacerlo o simplemente utilizar el fondo en blanco en otro color. Nuestras imágenes las subiríamos desde archivos subidos. Desde la pestaña de elementos podemos introducir diferentes formas como cuadrado, rectángulo, pero es muy importante que antes de comenzar a crear nuestras plantillas nos vayamos a archivo y añadamos las reglas, guías y otros elementos que nos pueden servir para dividir el espacio y que todo quede bien colocado. En esta pestaña, como veis, tenemos para mostrar las reglas, las guías y los márgenes. Yo siempre pongo regla y guía y ahora arrastraremos haciendo clic en la regla hasta el lugar donde deseemos colocar nuestra guía. Yo, como voy a hacer 4 tarjetas por página en la plantilla de tarjetas, voy a introducir 2 guías, una en horizontal y otra en vertical, dividiendo este folio en 4. Ahora simplemente tenemos que colocar nuestro rectángulo para que se adapte bien al espacio y podemos duplicarlo desde el menú superior o haciendo clic con el botón derecho nos sale el menú desplegable. Simplemente duplicamos o copiamos tantas veces como necesitemos y volvemos a colocar en el espacio. Cuando necesitéis colocar un objeto y moverlo de forma más precisa, simplemente tenéis que utilizar las teclas arriba, abajo, derecha o izquierda. Para ello os recomiendo que vayáis a la lupa y ampliéis. De esta manera podréis ver concretamente el sitio donde estáis colocando cada elemento. Luego, simplemente haciendo clic en los elementos podemos cambiar su color en el menú este de colores. También os recomiendo que, además de escoger los colores que va a llevar vuestra plantilla en los colores de marca, como enseño en la guía, busquéis en la rueda de color los colores que son complementarios o que mejor se adaptan a vuestro proyecto. Otro aspecto muy interesante de las opciones de color es que nos muestra todos los colores tanto predeterminados o que aparecen en las diferentes imágenes que hemos usado. De esta manera, por ejemplo, al introducir un fondo, me saldrán todos los colores que vienen en esta imagen, lo que me ayuda mucho a escoger los colores que voy a utilizar en la plantilla. Para los números, podemos utilizar tanto el texto como los elementos. En este caso voy a enseñar a usar los elementos y a modificarlos. Aquí estoy probando diferentes tipografías o diferentes dibujos de números, pero estaba buscando un número, en este caso, que no sea tan sencillo como una tipografía y que podamos variar en colores, como este que he escogido. Os recomiendo que cuando vayáis a utilizar muchos elementos en una página, los agrupéis y bloqueéis. En este caso, como estáis viendo, selecciono arrastrando los 4 rectángulos de fondo y en el botón superior los agrupo y también los bloqueo. De esta manera, primero al estar agrupados los movería todos juntos y al bloquearlos, como veis, no se pueden mover. De esta manera podemos introducir elementos en una capa superior y modificarlos y moverlos a nuestro gusto sin seleccionar todos los elementos que están por debajo. Como veis, también es muy interesante agrupar para poder modificar todas las imágenes a la vez. Esto es lo que he hecho con los números, lo he agrupado y luego lo he reducido todos juntos para no tener que hacerlo uno a uno. Una vez que tengamos más o menos la medida que deseamos en nuestros elementos, los colocaremos en la página y, como he dicho, me gusta acercarme con la lupa para ver bien que están en el sitio deseado. Y ahora voy a modificar un poco los colores.
En este caso he cambiado la sombra para que vaya con los colores de nuestro proyecto y ahora voy a intentar que cada número contraste con los colores pertenecientes a la plantilla. Por ejemplo, en el fondo azul he puesto el amarillo, en el fondo amarillo el azul, en el fondo verde el morado y en el fondo morado el verde. Es una manera muy sencilla de combinar y contrastar los colores. Os recomiendo que seáis muy cuidadosa con los colores en vuestro proyecto porque esto puede hacer que sea un total desastre o que se equilibre todo perfectamente. En algunos casos tendremos que modificar un poco el color ya que no contrasta de la misma manera con el fondo. Por ejemplo, la sombra del número 1, 2 y 3 es en gris, pero la sombra del número 4 la he hecho de un color diferente para que contraste más. Y ahora vamos a ver el uso que le podemos dar a nuestras plantillas. Plantilla de tarjetas os voy a enseñar a hacer diferentes flashcards o cartas para una baraja, tarjetas para juego. Muy sencilla. En este caso vamos a trabajar la grafía del número y la cantidad. Para ello simplemente añadiremos el número que deseamos y la cantidad de objetos que representa esta grafía. En este caso el número 1 iría con una gota. Yo he escogido gotas porque los primeros números que creé las llevaban y me gusta mucho el simbolismo que hace con lluvia de ideas. Para los elementos repetiremos lo mismo que os he enseñado antes, ya que cogeremos un elemento, lo copiaremos, agruparemos y duplicaremos tantas veces como sea necesario. Ahora, como veis, he pensado que es mejor que cada gota tenga su color. De esta manera, pues la gota 1 será azul, la 2 será morada, la tercera será celeste y así sucesivamente. Aunque para casi todos los proyectos os recomiendo que tengáis mucho cuidado con las medidas y que todo encaje bien, en determinados casos y diseños es más conveniente que juguéis vosotras mismas con el espacio, ya que así quedará de una manera más fluida. Lo siguiente que voy a hacer es añadir a nuestras tarjetas, una vez que es el espacio que ocupan los elementos de dentro, un borde o marco. Aquí, como veis, estoy probando diferentes. Os recomiendo que siempre hagáis esto, que vayáis probando formas. Y al final, de entre todos los marcos que estuve buscando en elementos, seleccioné este borde tan sencillo y blanco. Y me gustan mucho los bordes o líneas, números, tipografías que son irregulares y que se parecen mucho al trazo infantil. Como veis, para crear el resto de tarjetas simplemente duplico la página y voy rellenando y copiando los elementos. En la última página de las tarjetas añado el número 0, que es muy importante que esté también el 0, sin ningún tipo de elemento para contar, ya que es una cantidad vacía. Y como me sobra una tarjeta, siempre la suelo utilizar, tanto las tarjetas que me quedan vacías o el espacio en blanco, para crear títulos para estos juegos o actividades y así poderlos guardar o organizar mejor. Para introducir un título nos iremos a la pestaña de texto en el menú lateral. Simplemente escribimos nuestro texto y ya vamos modificando desde la tipografía o fuente, tamaño, si lo queremos subrayado en negrita, el color. Todo esto lo encontraréis muy bien explicado en la guía, así como podéis escoger diferentes tipografías para que estén predeterminadas en vuestros diseños y de esta manera sea más fácil encontrarlas.
veis en el menú de texto, Canva cuenta con muchísimas tipografías, unas son gratuitas y otras de pago o de la cuenta premium. Ya vosotras podéis escoger las que más se adapten a vuestro presupuesto, vuestras necesidades. También os recuerdo que existe una opción educativa en la que los maestros podemos tener acceso rellenando un cuestionario en el que informamos de que pertenecemos a la profesión educativa. Como veis, he creado otras dos versiones con la palabra escrita debajo del número, y en este caso en todos mis recursos siempre hay dos versiones con diferentes tipografías, ya que en algunos centros se trabaja con la letra minúscula y ligada, y en otros centros otros niños y niñas trabajan con la letra en mayúscula y de estilo imprenta. Vosotras podéis escoger la tipografía que más se adapta a vuestras necesidades, o si como yo creáis recursos para compartir, os recomiendo que penséis en estas opciones. Y vamos con el segundo tipo de plantilla, que sería la que vamos a utilizar con nuestra banda numérica. Para ello simplemente he mantenido el rectángulo, pero lo he alargado. De esta forma tendremos 2 rectángulos por página. En la guía encontraréis muchísima información sobre los usos y contextos del número, así como diferentes artículos de nuestro blog que os pueden ayudar a la hora de diseñar los recursos, ya que la parte previa, antes de pensar cómo queremos que sea en cuanto a estilo, colores, letras, sería saber cuál es la base teórica para crear estos recursos. En este caso, como habéis visto, he introducido las letras a través de la herramienta de texto. Ahora voy a buscar diferentes tipografías que me gusten y os recomiendo la que escogí al final, ya que es una letra hueca y punteada que nos permite repasarla ya sea con pinturas, rotuladores, el dedo, plastilina, y nos da muchas posibilidades de juego manipulativo. Luego en elementos añadí un círculo que nos ayudará a colocar dentro los diferentes elementos de la banda numérica. Y también estuve probando diferentes marcos para separar nuestro círculo del fondo. Una vez que tengáis todo colocado, comenzaremos a introducir elementos. Y me gustaría recordaros la importancia de la posición y las capas. En el botón superior posición encontraréis diferentes herramientas para poder colocar vuestras imágenes por delante o por detrás unas de otras. Recordad que tanto aquí como en Photoshop y otros programas trabajamos por capas y muchas veces puede ser que una imagen se superponga a otra y no la veáis o no podáis trabajar con ella. Para ello siempre tenéis que recordar posicionarla donde vosotros queréis que esté. Por ejemplo, el marco siempre irá por delante del círculo. También podéis buscar diferentes divisores, como hice yo aquí en esta línea, aunque al final creo que escogí otro, y vamos a rellenar nuestra banda numérica. Esto es muy interesante porque podéis hacer tanto este recurso como los otros adaptados a la temática o centro de interés que estéis trabajando. Por ejemplo, si vuestra clase es la clase del mar, podríamos añadir animales marinos, o la clase de la granja podríamos poner una gallinita, un cerdo, diferentes huellas, comida, insectos, cualquier cosa que se os ocurra. De esta forma podréis personalizar y adaptar vuestros materiales a vuestro contexto. En mi caso, yo he decidido que una de las bandas numéricas, además otra que creo que voy a hacer con gotas y con circulitos, para que los elementos sean sencillos, una de mis bandas numéricas va a ser de objetos escolares, ya que es algo muy cercano para los niños y niñas y que nos puede venir muy bien, pues, por ejemplo, para septiembre, para poder conocer nuevo vocabulario, o si estáis trabajando en inglés también podríamos utilizar una segunda lengua. A la hora de buscar imágenes os recomiendo que seáis creativos, que probéis con varias palabras, y muchas veces es mejor buscar los términos en inglés que en castellano, ya que suele haber mayor variedad. O tip que os puedo dar en cuanto a las imágenes es que respetéis la línea que estáis usando.
por ejemplo, yo prefiero las imágenes que parezcan reales o que no se note mucho que son dibujos animados. En este caso, casi todos los elementos que he encontrado corresponden a esto. No queda muy bien cuando mezclamos imágenes de dibujo con imágenes reales o dibujos con borde oscuro o dibujos tipo realistas con otra clase. Lo mejor siempre es seguir la misma línea. Por eso os recomiendo que antes de crear un recurso o un proyecto hagáis la búsqueda de imágenes y recursos gráficos. Ahora os quiero enseñar el menú de vista completo. Simplemente accedemos en la parte inferior y podemos ver todos los documentos, todas las páginas que componen nuestro proyecto. Es muy interesante ya que aquí podemos duplicar y mover las páginas de una forma más fácil. Simplemente clicaríamos en la página que deseamos mover, eliminar o duplicar. En la parte inferior aparecen los dos botones para eliminarla o duplicarla y luego directamente tenemos que arrastrar. Por ejemplo, aquí voy a seleccionar varias páginas, las duplico abajo y las muevo. Os recomiendo que cuando terminéis un proyecto accedáis a esta vista para aseguraros de que todo está en su sitio. Y vamos con otro tipo de plantilla. Ahora son las plantillas para juegos. En este caso os voy a enseñar la plantilla de 3 partes. Este tipo de recurso está inspirado en las tarjetas Montessori de 3 partes que se utilizan para la lectura o prelectura. En este caso, lo que vamos a crear en el mismo rectángulo de la banda numérica, 3 partes. Para ello he creado 2 rectángulos, uno más pequeño y otro más grande, que colocaremos al principio y luego en cada uno de los apartados ponemos un tipo de representación del número. La primera sería la palabra escrita, la segunda la grafía y en la tercera la cantidad. Podemos dejar las tarjetas así o podemos imprimir una versión tipo modelo y la segunda versión cortarla. De esta forma niños y niñas deberían de asociar los diferentes elementos o partes al número. En este caso sí que he introducido diferentes divisores en la zona donde cortaríamos para que sea más claro. Y para que todo siga el mismo estilo, simplemente he copiado la página anterior y he ido duplicando y moviendo según me apetecía o según necesitaba. Y vamos con el segundo tipo de juego que os enseño en este mini curso, que serían las tarjetas circulares. Este tipo de tarjetas nos invitan a colocar, pegar, pinchar diferentes elementos en nuestras tarjetas. Se pueden hacer, como cuento en la guía, de muchísimos temas, pero en este caso vamos a empezar con el número. Para ello he creado 2 círculos, uno más grande y uno más pequeño. En el pequeño pondremos el número en su interior. Como he dicho, yo intento siempre duplicar o copiar para no tener que empezar desde cero y escribirlo todo una y otra vez. Y como veis, tienen unos círculos de colores. En el caso del número 1 solamente necesitamos un círculo que pondremos en la parte superior y conforme vayamos haciendo el resto de números iremos añadiendo más circulitos de colores. ¿Esto para qué nos sirve? El niño cuando tenga el material podrá poner ahí pinzas, pompones, pegar y despegar y un sinfín de actividades que podemos realizar con este tipo de tarjeta circular y que os explico con más detenimiento en la guía y en una futura entrada a nuestro blog, para que podáis descubrir todas las posibilidades de estos materiales. Y la última propuesta que os voy a hacer de materiales en este primer mini curso, recordad que vienen muchos más, que trabajaremos también diferentes elementos, seriaciones, geometría, sumas, restas, pero quería empezar por algo tan sencillo como el número. Y que además podéis adaptar a cientos de niveles en vez de trabajando solo del 1 al 10 con cantidades mayores. En esta última plantilla hemos creado una tabla o tablero de trabajo autónomo. En el blog explicaré cómo crear recursos do it yourself caseros con estos materiales una vez impresos, pero simplemente con el material podemos realizar muchísimas actividades. En este caso
Simplemente deberíamos de dejar al niño que cuente elementos y que los coloque en el hueco correspondiente. Por ejemplo, en el número 1 contaríamos un elemento y lo rellenaríamos. Y para ello suelo crear en todos mis recursos un par de páginas de elementos gráficos relacionados con los materiales que he creado. Por ejemplo, para esta he añadido gotas de colores y circulitos. De esta forma podremos contar con los mismos elementos que hemos introducido en las tarjetas o en las bandas numéricas, y así el niño tiene otro recurso extra para jugar. Y como veis, así fue como quedó mi pack imprimible. Estos son todos los elementos que podéis encontrar dentro del pack. Y en la plantilla que viene con la guía encontraréis los mismos elementos, pero en su versión básica, para que vosotras podáis modificarlos, cambiándole el color, tipografía, forma, de la forma que más os guste y que se adapte a vuestras necesidades y contextos. Como he dicho, es muy importante que añadáis un par de páginas con elementos gráficos que os permitan jugar y manipular el número. Estos serán los elementos que completarán vuestros materiales. También os recomiendo que no solamente utilicéis elementos gráficos, sino que utilicéis cualquier cosa que esté a vuestro alrededor. Pompones, pinzas, canicas, hojas, piedra. Y como veis, con Canva podemos crear cientos de recursos a partir de elementos y herramientas súper sencillas. Diseñar con Canva se convierte en una tarea muy fácil, rápida e intuitiva, ya que con muy pocas herramientas, como he dicho, podemos hacer miles de diseños. Espero que os haya gustado mucho este mini curso y que os sirva para crear materiales fantásticos para desarrollar la lógica matemática de forma manipulativa. Y os animo a visitar nuestra web, donde encontráis todas las novedades de Lluvia de Ideas, tanto aquí como en nuestro blog. Y también en el apartado Escuela de Recursos encontraréis los nuevos minicursos que vayamos lanzando. Si queréis conocernos un poquito más, no dudéis en visitar nuestras redes sociales o nuestra web. Espero que os haya gustado mucho este tutorial. Si tenéis cualquier duda o pregunta, podéis poneros en contacto conmigo en nuestras redes sociales. Y nos vemos en el próximo tutorial de Escuela de Recursos. Y ya sabes, si quieres aprender a crear recursos como estos, únete a Escuela de Recursos. Un proyecto de Lluvia de Ideas.